Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial y lleno de energía. Yo estoy aquí hoy con un tema que honestamente me rompió el corazón cuando me enteré. Ya saben, a veces las noticias de farándula son como una montaña rusa emocional, y esta fue de las que te dejan con un nudo en la garganta. Hoy vamos a sumergirnos en la desgarradora historia de Hande y Kerem, una pareja que parecía ser la definición de la perfección en el mundo del espectáculo turco. Su amor en pantalla traspasó a la vida real, y todos, absolutamente todos, nos enamoramos de su historia. Pero como suele suceder en estos cuentos de hadas modernos, la realidad resultó ser mucho más complicada y dolorosa. Y por supuesto con un final que nadie esperaba. El título del vídeo lo dice todo: Hande llora, Kerem la engañó. Vamos a analizar en detalle lo que ocurrió, las evidencias, las reacciones y sobre todo, el impacto que tuvo esta infidelidad en la vida de Hande. Porque, seamos sinceros, una traición así no es fácil de superar, especialmente cuando estás bajo la lupa de los medios y los millones de fans que te adoran. Así que prepárense porque vamos a desentrañar este drama. Les recomiendo que tengan a mano su taza de café, un buen té o lo que prefieran para acompañar este viaje por la intrincada historia de Hande y Kerem. Y por cierto, antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis, y así no se perderán ningún otro vídeo como este. Les aseguro que vienen muchas más historias interesantes, análisis y actualizaciones sobre el mundo del entretenimiento que tanto nos apasiona. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. ¿Listos? Empecemos. Bueno, para entender bien esta historia, tenemos que remontarnos a los orígenes de la pareja, a cómo se conocieron y cómo floreció su amor. Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional, con una belleza impactante y un talento innegable. Y Kerem Bürsin, un actor carismático con un atractivo irresistible y una trayectoria ascendente en la industria. Ambos protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, un rom-com que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era innegable. Las miradas, las sonrisas, los roces, todo irradiaba una conexión especial. La serie, con su trama divertida y romántica, se convirtió en un fenómeno mundial, y gran parte de su éxito residía en la increíble química entre sus protagonistas. Las escenas románticas, llenas de pasión y complicidad, generaban un fervor inusitado entre los fans, quienes no tardaron en notar una chispa especial que trascendía la ficción. Los fans, como no podía ser de otra manera, comenzaron a especular sobre si esa magia trascendía la ficción. Y para nuestra alegría así fue. Pronto las fotos de ellos juntos fuera del set, los comentarios cariñosos en redes sociales y las declaraciones indirectas confirmaron lo que todos queríamos: estaban enamorados. El rodaje de Love is in the Air se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para que esa conexión especial se transformara en algo más. Las horas de trabajo, las risas compartidas, los momentos de complicidad y la creciente atracción mutua, crearon un ambiente propicio para que el amor floreciera. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaron imágenes que no dejaban lugar a dudas. Paseos tomados de la mano, miradas cómplices, besos robados. Todo indicaba que Hande y Kerem estaban viviendo un romance de ensueño. El romance entre Hande y Kerem se convirtió en el sueño de muchos. Eran la pareja perfecta, la envidia de todos. Compartían viajes, momentos especiales, celebraciones. Todo parecía indicar que su amor era sólido y que estaban construyendo un futuro juntos. Los fans, por supuesto, celebraban cada paso de su relación, cada foto, cada declaración. Las redes sociales eran un hervidero de amor y apoyo hacia la pareja. Cada publicación de Hande y Kerem era analizada al detalle, cada comentario, cada like, era motivo de celebración y de especulación sobre el futuro de su relación. Las cuentas de fans dedicadas a la pareja crecían exponencialmente, compartiendo fotos, vídeos y noticias sobre sus ídolos. La pareja se convirtió en un ícono de la moda y del estilo de vida. Sus apariciones públicas eran esperadas con ansias y sus looks, analizados al detalle por revistas y expertos en moda. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja perfecta, no solo en el plano sentimental, sino también en el profesional. Las marcas más importantes querían asociarse con ellos, y su imagen era sinónimo de éxito y glamour. Pero como les decía al principio, la realidad a veces es cruel. Y lamentablemente en este caso, el final feliz que todos esperábamos no llegó.
Los rumores de una crisis en la relación comenzaron a circular tímidamente primero. Poco a poco comenzaron a surgir ciertas señales de alarma que indicaban que algo no iba bien. Luego las sospechas se hicieron más fuertes, especialmente cuando se empezó a notar una distancia entre ellos. Ya no compartían fotos juntos tan a menudo, las interacciones en redes sociales se volvieron más escasas y comenzaron a aparecer noticias sobre posibles terceras personas. Uno de los primeros indicios de la crisis fue la disminución de la frecuencia con la que compartían momentos en sus redes sociales. Antes las publicaciones conjuntas eran constantes, mostrando viajes, celebraciones y momentos cotidianos de su relación. De pronto el flujo de fotos y vídeos juntos disminuyó drásticamente. Los fans comenzaron a notar esta ausencia y a preguntarse qué estaba pasando. Las especulaciones sobre posibles peleas o desacuerdos comenzaron a circular. Algunos fans observadores y perspicaces notaron detalles sutiles en las pocas fotos que compartían. Miradas distantes, posturas menos cercanas y expresiones que denotaban incomodidad. Estos pequeños detalles alimentaron la curiosidad y la preocupación de los seguidores. La aparición de noticias sobre posibles terceras personas fue la gota que colmó el vaso. Los medios de comunicación comenzaron a especular sobre la existencia de una nueva mujer en la vida de Kerem. Aunque al principio los rumores eran vagos y poco concretos, la información comenzó a tomar forma y a generar un revuelo mediático. Y por fin, llegó la bomba, la noticia de la infidelidad de Kerem. Según los reportes, Kerem había estado involucrado con otra mujer, una actriz llamada. La noticia causó conmoción en todo el mundo. Los fans estaban devastados, Hande, por supuesto, era la más afectada. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo a Hande, críticas a Kerem y debates sobre la fidelidad y el amor. La noticia de la infidelidad se propagó como la pólvora, generando un tsunami de reacciones en las redes sociales. Los fans consternados expresaron su apoyo incondicional a Hande, inundando sus perfiles de mensajes de cariño y solidaridad. Las críticas a Kerem fueron feroces y la decepción se hizo palpable en cada comentario. Los debates sobre la fidelidad, el amor y la confianza se multiplicaron, generando una reflexión profunda sobre la naturaleza de las relaciones sentimentales. Las cuentas de fans, que hasta ese momento habían sido un espacio de celebración y admiración, se convirtieron en un foro de debate y análisis de la situación. Las fuentes cercanas a Hande revelaron que ella estaba destrozada. La traición, especialmente de alguien a quien amabas profundamente, es una herida que tarda mucho en sanar. Las fotos de Hande tomada por los paparazzi mostraban su tristeza y dolor. En ellas la veíamos con el rostro desencajado, con los ojos hinchados por el llanto. Unas imágenes que sin duda nos rompieron el corazón a todos. La presión mediática, los comentarios malintencionados y la exposición pública de su dolor hicieron que la situación fuera aún más difícil de sobrellevar. Hande, a pesar de su fortaleza, no pudo evitar mostrar su vulnerabilidad ante la situación. La confirmación de la infidelidad, aunque dolorosa, llegó en el momento en que Kerem admitió su error. Lo hizo en un principio de manera indirecta, evitando los detalles con declaraciones ambiguas. Pero finalmente las evidencias fueron tan claras que no pudo negarlo más. La disculpa, aunque tardía y quizás un poco superficial para muchos, llegó. Sin embargo, la herida ya estaba abierta. La confianza, que es la base de cualquier relación, se había quebrado. La reacción inicial de Kerem fue intentar minimizar el impacto de la situación. Sus declaraciones fueron vagas y poco claras, evitando la confrontación directa y negando cualquier tipo de implicación. Sin embargo, ante la evidencia irrefutable, no tuvo más remedio que asumir su responsabilidad. La disculpa pública, aunque sincera, no logró mitigar el dolor causado. Después de la revelación, la relación entre Hande y Kerem, obviamente, llegó a su fin. Y aunque ambos intentaron mantener la privacidad, la situación era demasiado pública. Los medios de comunicación y los fans estaban constantemente pendientes de cada movimiento, cada publicación, cada interacción. Hande, en un principio, se refugió en su familia y amigos. Necesitaba tiempo para sanar y procesar el dolor. Kerem, por su parte, intentó recuperar su imagen pública. Pero las acciones tienen consecuencias y la infidelidad es una mancha difícil de borrar. La ruptura inevitable se convirtió en el tema de conversación del momento. Los medios de comunicación, ávidos de información, se lanzaron a cubrir cada paso de la expareja.
La vida de Ande tras la ruptura se centró en la recuperación personal. Se refugió en sus seres queridos, buscando el apoyo y la contención necesarios para superar el dolor. La actriz se alejó temporalmente de los focos mediáticos, centrando sus energías en su bienestar emocional y en el cuidado de sí misma. El impacto de esta infidelidad en la carrera de ambos actores fue innegable. Ande, a pesar del dolor, contó con el apoyo incondicional de sus fans y demostró una gran profesionalidad. Continuó trabajando, participando en proyectos y manteniendo una imagen positiva. Kerem, por su parte, se enfrentó a críticas y a una cierta pérdida de popularidad. La imagen de galán perfecto se había derrumbado, y tuvo que trabajar arduamente para recuperar la confianza del público. Ande, demostrando una gran fortaleza y profesionalismo, continuó con su carrera actoral. Su talento y carisma le permitieron seguir cosechando éxitos y mantenerse en la cima de la industria. Los fans, fieles a su ídola, la apoyaron incondicionalmente y la animaron a seguir adelante. Kerem, por su parte, tuvo que lidiar con el estigma de la infidelidad. Su imagen pública se vio afectada, y su reputación sufrió un duro golpe. El actor tuvo que esforzarse al máximo para recuperar la confianza del público y recuperar su posición en la industria. A pesar del dolor, Ande demostró ser una mujer fuerte y resiliente. Con el tiempo logró superar la infidelidad y reconstruir su vida. Se enfocó en su carrera, en su familia y en sí misma. Actualmente sigue siendo una de las actrices más cotizadas de Turquía y cuenta con una legión de fans que la admiran y la apoyan incondicionalmente. Kerem, por otro lado, también ha continuado con su carrera, aunque con ciertos desafíos. La infidelidad, sin duda, marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. Ande, tras la tormenta, encontró la paz y la estabilidad. Su carrera profesional siguió en ascenso, y su vida personal se llenó de alegría y satisfacción. Kerem, por su parte, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos. Su carrera, aunque no se detuvo, sufrió algunos altibajos, y su vida personal se vio marcada por la experiencia. Es importante señalar que aunque los detalles de la infidelidad son públicos, es fundamental respetar la privacidad de las personas involucradas. La vida personal de los famosos es, a menudo, objeto de especulaciones y juicios. Pero al final del día, son seres humanos que sufren y sienten. La historia de Ande y Kerem es una lección sobre la fragilidad del amor, la importancia de la confianza y la necesidad de perdonar, tanto a los demás como a uno mismo. La experiencia de Ande y Kerem nos recuerda la importancia de la empatía y el respeto hacia las personas que, como nosotros, también experimentan el dolor, la decepción y la vulnerabilidad. Es fundamental recordar que detrás de la fama y el glamour, existen seres humanos con sentimientos y emociones que merecen ser protegidos. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Bueno, primero, que el amor es complicado y a veces nos juega malas pasadas. Que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden ser frágiles. Que la infidelidad es una traición que causa un dolor inmenso. Pero también que la vida continúa, que el dolor se puede superar y que siempre hay una oportunidad para reconstruir. Esta historia, como todas las que involucran el corazón, nos demuestra que a pesar de la fama, el éxito y la belleza, todos somos vulnerables. Todos sufrimos, todos nos equivocamos y todos buscamos la felicidad. La historia de Ande y Kerem nos recuerda que la vida es impredecible, que el amor puede ser efímero y que a veces, las historias más bonitas terminan con un final agridulce. Pero también nos enseña que la resiliencia, la fortaleza y el amor propio son fundamentales para superar cualquier adversidad. La historia de Ande y Kerem nos deja importantes lecciones sobre la naturaleza humana, la importancia del perdón y la capacidad de superar las adversidades. Nos enseña que a pesar de los obstáculos y las decepciones, siempre hay una oportunidad para la esperanza y la felicidad. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la historia de Ande y Kerem. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar sobre estas cosas, sobre el amor, la traición y el dolor, con respeto y empatía. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan encontrado interesante e informativo. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen que Ande hizo bien en superar la situación? ¿Creen que Kerem aprendió la lección? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó.
Compartan el vídeo con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.